siento muy complacido de haber sido invitado para participar de la exposición de la palabra del Señor en esta mañana, y le agradezco al pastor Marco por esta invitación. Se ha estado exponiendo acerca de una serie de personajes de la Biblia, y de cada uno de esos personajes se está tratando o se ha esforzado la pastoral de transmitir enseñanzas, aplicaciones para nuestro diario vivir. Y hoy vamos a hablar acerca de Daniel, y el tema de esta mañana es: crezca en la fe como Daniel. Qué título más bonito, ¿verdad? Y qué desafío a la vez. Crezca en la fe, porque la fe no es simplemente que yo digo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios y llegué a la meta. No, la fe es algo que constantemente tenemos que ir desarrollando, y a través del transcurso de nuestra vida Dios utiliza diferentes medios para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a crecer en la fe y para poder transmitir la fe, que eso es una parte muy importante. Entonces, los problemas, las dificultades, las adversidades que hemos tenido, donde Dios ha intervenido de una manera impresionante en nuestra vida, eso nos ha ayudado a crecer en la fe. Pero también crecemos en la fe conforme vamos conociendo su palabra. Y quiero hablar entonces acerca de Daniel. En el capítulo número 6, es muy probable que usted conoce este capítulo. Probablemente lo ha leído o lo ha escuchado. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, sin haber entregado mi vida al Señor Jesús, escuchaba hablar acerca de la historia de Daniel en el foso de los leones. Ese capítulo, repito, es bastante conocido, y de ese capítulo podemos extraer lo que queremos transmitir en esta mañana: crecer en la fe. Si tienen el capítulo número 6, deseo destacar algunos aspectos antes de verlo. En primer lugar, la fe de Daniel era una fe que se fue desarrollando desde que él era joven. Cuando él era un adolescente, fue trasladado como cautivo a la ciudad de Babilonia, y estuvo en la ciudad de Babilonia en un ambiente muy difícil. Estuvo en la corte, y por lo general en las cortes es donde hay intrigas, serruchadera de piso, hay acusaciones, hay chisme, hay luchas de poder. Pero Daniel, desde la corte, y también hay mucho libertinaje, él desde la corte desarrolló su fe en Dios y se mantuvo como una persona íntegra. La otra cosa que quiero destacar es que Daniel tenía una fe que es práctica. O sea, Daniel no vivía así como en una burbuja, no era una fe mística. Era una fe práctica que se reflejaba en su diario vivir. Quiero que leamos un momentito los primeros versículos. Dice así: para el control eficaz de su reino, Darío, o sea el rey, consideró prudente nombrar 120 sátrapas, o sea, gobernantes, administradores del reino, y sobre esos 120 puso 3 personas que iban a supervisar, a dirigir, lo que diríamos popularmente serían los jefes de estos 120. 3 administradores que tuvieran cualidades administrativas, que tuvieran mucha capacidad para poder dirigir a esos 120 sátrapas. Entre los 3 se nombró a Daniel. Y aquí empezamos a ver lo que quise destacar al principio. La fe de Daniel era práctica, porque dice el pasaje que Daniel se destacó entre los 3 sátrapas. Demostró ser una persona, como dice el versículo número 4, un hombre digno de confianza. Eso queda a entender que la fe de Daniel era una fe que se reflejaba en su diario vivir, en el trabajo, en este caso, en el mundo de la política donde él estaba inmerso. Entonces, él ahí podía demostrar que su fe en Dios era una fe genuina
Y quiero resaltar este aspecto. La fe debe reflejarse en el diario vivir. Debemos de ser consecuentes en lo que creemos con nuestra práctica diaria, con nuestra conducta. Por eso yo puedo destacar que Daniel tenía una fe que transformó su vida, que transformó su carácter, que tenía cualidades de un hombre íntegro, transparente, honesto, honorable y de buen testimonio. Esa es la fe, podríamos decir, genuina, una fe balanceada, donde la persona cree en Dios, en su palabra, en Jesucristo, y lo demuestra con su diario vivir. Entonces Daniel tuvo una fe transformadora, una fe que le transformó, que le cambió. Ahora bien, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Para qué nos sirve la fe? Si la fe es importante para transformar la vida, entonces ahí encontramos la primera razón, que la fe nos sirve para transformar nuestro ser. En la medida en que usted crece en la fe, en la medida en que usted aprende a confiar y a depender de Dios, su vida tiene que irse transformando. Y eso es lo que yo veo en los personajes de la Biblia. Al principio encontramos que algunos personajes de la Biblia tenían manías, tenían malas conductas, tenían relaciones desagradables con el prójimo. Uno de ellos, por ejemplo, fue Jacob. El mismo Moisés demostró ser una persona violenta, pero cuando confió y creyó en Dios y tuvo un encuentro que transformó su vida, una fe genuina, su vida fue transformada. Entonces la fe genuina es la fe que transforma. Si usted dice tener confianza en Dios, se tiene que demostrar con su estilo de vida, porque para eso nos sirve la fe. Pero además el pasaje sigue hablando un poco que estos sátrapas nombraron una comisión, y me llamó mucho la atención en el versículo número 6. Nombraron una comisión para buscar la manera de cómo hacerle daño a Daniel, cómo acusarlo de alguna desviación en su administración, de algún abuso de poder o de algún acto desagradable. Sin embargo, el pasaje dice que Daniel fue un hombre íntegro y no lograron acusarlo. Aunque le tendieron una trampa, aunque trataron de serrucharle el piso, no podían con él por su testimonio. Qué lindo es ver personas que tienen fe en Dios y lo demuestran con su conducta. Y como dije anteriormente, con su carácter y su vida transformada para agradar a Dios. Entonces ellos decidieron, se les ocurrió en esa comisión que formaron, era una comisión de ataque, era una comisión para serrucharle el piso a Daniel. Lograron hacer redactaron un documento, para decirlo de esta manera. Se lo llevaron al rey. En el documento le pidieron al rey, y notemos ahora el versículo número 7, si no me equivoco, que dice que llegan donde su majestad y le pidieron que emitiera y confirmara un decreto y exigiera, y era la importancia de aquí de este documento, que exigiera que ninguna persona en el periodo de un mes, si adoraba a otro Dios que no fuera el rey, fuese lanzado al foso de los leones. Entonces ese era el decreto. El rey ingenuamente, porque no sabía las malas intenciones de estos hombres, el daño que querían era que Daniel tuvieran una acusación para enviarlo al foso de los leones. Entonces el rey firmó el decreto y le puso el sello real, que ninguna persona durante un mes, si adoraba a otro Dios o a otro hombre fuera del rey, fuera lanzado al foso de los leones. Y yo quiero que pensemos un momentito en esta amenaza. Él iba a ser lanzado al foso de los leones. Piense usted un momentito en los leones. Probablemente usted ha visto documentales de manada de leones, ve la ferocidad, la agresividad, cómo agarran una presa
y en cuestión de segundos lo trituran y lo matan. O quizás usted ha ido a un zoológico y ha visto los leones, ve el tamaño que tiene, ve la fortaleza de su cuerpo, lo fornido de su cuerpo. O sea, pelear contra un león es estar completamente seguro que uno va a perder, que uno va a ser triturado, se va a convertir en el platillo para ser devorado por el rey, por el león. Ahora, lo que me llamó la atención de este capítulo es la gran cantidad de veces que se repite foso de los leones. Unas veces dice foso de los leones y otras veces nada más dice leones. O sea, me da a entender que esta situación de los leones iba a ser un momento muy difícil. Era una amenaza con mayúscula. Prácticamente el ser lanzado al foso de los leones era sinónimo de muerte. Y por eso el texto repite una y otra vez foso de los leones, para destacar la inmensa adversidad a la que se estaba enfrentando Daniel. El rey firmó el decreto y dice el pasaje en el versículo número 10. Quiero que le prestemos atención, porque aquí vamos a ver otra razón para que nos sirva la fe. La fe, dije al principio, sirve para transformar nuestra vida, nuestro carácter, y para transformar nuestro testimonio, para reflejar las virtudes de Jesucristo. Pero la segunda razón es que la fe me ayuda a enfrentar y a superar las adversidades de la vida. Entonces, ¿qué hace Daniel cuando oye el decreto? Dice el versículo número 10, que es muy significativo en este pasaje: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Y miren lo que hace él. A mí me impresionó lo que él hizo. Fue a la casa, subió a su dormitorio, abrió las puertas que daban hacia Jerusalén, y allí se arrodilló, se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Fíjese qué interesante lo que hace Daniel ante la adversidad. Si yo hubiese sido Daniel y me doy cuenta de un decreto como este, y quiero seguir adorando a Dios y teniendo comunión con Dios y no arrodillarme ante el rey, yo hubiera hecho lo siguiente: me voy a la casa, acostumbraba a orar, pero cierro las puertas, cierro las ventanas y que nadie me vea. Para que nadie me viera. ¿Por qué? Porque estaba corriendo el peligro. Yo hubiera corrido el peligro de ser lanzado al foso de los leones. ¿Notan la diferencia entre la fe de Daniel? La fe de Daniel no es una fe que se arruga, que se vuelve endeble y que se vuelve temerosa ante la adversidad. Todo lo contrario, es una fe que desafía la adversidad, porque sabe en quién ha creído. Abre las ventanas, que la gente lo vea, que vean que él es un fiel a Dios, adorando a Dios, orando a Dios, arrodillándose ante Dios, demostrando coraje y valentía. Porque la fe es una fe que siempre nos va a ayudar a enfrentar con hidalguía, con firmeza, con coraje la adversidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos doblegado ante la adversidad y caemos en el miedo, caemos en la depresión, caemos en el desaliento, nos volvemos incrédulos? Porque nuestra fe está débil. Pero una persona que tiene fe, como Daniel, y eso es lo que queremos aprender de él, que nuestra fe sea tan fuerte, tan sólida, tan vigorosa, que no nos arruguemos ante la adversidad. Daniel desafía a aquellos hombres. Entonces ellos tomaron nota. Si hubiéramos estado ahí si hubiéramos estado, o si Daniel hubiera estado en nuestros días, le estarían tomando fotos y mandando y subiendo en las redes sociales lo que Daniel estaba haciendo. Bueno, pero ellos tomaron nota y utilizaron las redes de la época y se fueron donde el rey y le dijeron: rey, ¿se acuerda que usted había firmado un documento que el que adorara a otro Dios que no fueras tú,
fuera lanzado al foso de los leones. Interesantemente, el rey apreciaba a Daniel y quería a Daniel. Y dice el pasaje que cuando él oyó eso, en el versículo número 14, notemos algo interesante, haciendo aquí como dos contrastes. La fe de Daniel es una fe de un hombre sereno, firme, que no se acobarda ante la adversidad. Ahora notemos al rey. El rey no adora a Dios, no conoce al verdadero Dios. Él es un pagano, no es un hombre que tenga conocimiento de las promesas de la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el rey? Cuando oye que es a Daniel que estaban perjudicando, hay unas palabras interesantes que me llamaron la atención con respecto a la reacción del rey. El versículo número 14 dice que se deprimió. Obvio, una persona que no tiene fe, que no tiene una confianza sólida y estable, se deprime ante las malas noticias, se deprime ante la adversidad, se desilusiona, se desencanta y ante la prueba con facilidad se deja tirar o caer ante la prueba o ante las tentaciones. El rey se deprime. Y repito lo que dije anteriormente. ¿Por qué se deprime? Porque no tenía el conocimiento en el verdadero Dios, en contraste con Daniel, que sí lo tenía. Además de eso, trató por todos los medios de ver cómo libraba a Daniel de los fosos de los leones y no pudo. En el versículo número 16, entonces el rey se ve obligado a dar la orden y dice que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y lo dejaron ahí. ¿Y el rey qué hace? El rey se fue a palacio. Nótese el versículo 18. Se fue al palacio. Pasó la noche sin comer, sin divertirse. Se le fue el sueño. Aquí entonces encontramos a un rey que no tiene esa confianza que sí tiene Daniel. Está deprimido, no come, no duerme, no acepta que el bufón llegue a divertirlo, y entonces el hombre está hundido en la ansiedad, en la angustia. Y además dice el pasaje que se le fue el sueño. A mí me parece que hay personas que se parecen al rey. Hay personas dentro de nuestras iglesias que no han desarrollado una fe fuerte y sólida, y entonces ante la prueba se deprimen, se desilusionan, no duermen, pasan nerviosos, pasan con tensión, se llenan de estrés, porque la fe nos ayuda a superar todo esto. Lo opuesto a la fe que sí tenía Daniel es el miedo, la incredulidad, la incertidumbre, el terror, la angustia. Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: no se angustien, no se preocupen por el día de mañana. Y preocuparse es sinónimo de angustiarse. Una persona que ha desarrollado fe, como el caso de Daniel, hermanos, se mantiene firme. El rey no había tenido esa experiencia con el Dios verdadero, y por eso comienza a evidenciar en su vida depresión, tristeza, angustia, y no duerme ni come tranquilamente. Pero Daniel está en el foso de los leones. Entonces, a mí me llama la atención que muchas veces yo he visto algunas pinturas donde de esta escena de Daniel en el foso de los leones. No sé si usted ha visto alguna, pero muchas que yo he visto encuentro que en la pintura está Daniel orando y los leones alrededor. En lo personal, yo no creo que Daniel estuviera orando en el foso de los leones, porque él ya anteriormente había orado en el versículo número 10. ¿Qué está haciendo Daniel? Voy a hablar a título personal. Obviamente es una suposición, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero yo me imagino que Daniel pasó una noche tranquila. Mientras el rey estaba acongojado y no podía dormir, Daniel sí durmió. Ahora, hago una pregunta. Algunos de los que están aquí, en algún momento determinado de su vida, sobre todo cuando eran niños, durmieron con peluches. ¿Alguien durmió con peluches? Bueno, yo tengo varios nietos y me acuerdo mi nieto mayor
que me decía: Tito, cuando pueda me consigue un león de peluche. Obviamente de peluche, ¿verdad? Y después me pidió un tigre y dormía con esas dos fieras. Entonces dormía calientito. Entonces yo me imagino que Daniel esa noche estuvo durmiendo con varias fieras. Entonces tuvo que haber pasado una noche muy tranquila, sumamente tranquila y serena. Es más, yo creo que los leones lo calentaron mejor que lo que le calentaban sus propias cobijas. Porque imagínense lo que es dormir con un peluche como león, o un león como peluche. No pasó frío. A lo mejor cuando entra al foso de los leones se puso hasta a jugar con ellos, y agarrar la melena del león y a vacilar con ellos, a montarse de caballito con ellos. Porque él sabía que ahí, en ese foso de los leones, como lo va a decir más adelante en el versículo 22, el ángel del Señor había estado ahí presente y le tapó la boca a los leones. Es que es el hombre de fe, la mujer de fe. ¿Por qué usted y yo a veces nos doblegamos ante la adversidad? ¿Será que nos hace falta un poquito más de fe? ¿Para qué sirve la fe? La fe sirve, como dije anteriormente, para transformar nuestro carácter y llevar un estilo de vida agradable a Dios. Pero también la fe nos ayuda a enfrentar las adversidades, como lo está haciendo con Daniel. Entonces Daniel ahí está en el foso de los leones, tranquilo, calientito, pasándola muy bien, bien dormido, bien privado, porque estaba con una protección de leones. En el versículo número 20, el rey a la mañana siguiente, nótese qué interesante lo que dice el versículo número 20. El rey se acerca a la puerta o al portón de donde estaba el foso de los leones, y dice el pasaje que lleno de ansiedad. A mí me llama la atención porque aquí nos habla de un estado anímico del rey, deprimido, triste, no duerme, no come, y ahora está con ansiedad. Se acerca donde está el foso de los leones y gritó. Pero nótese el grito es con ansiedad. Y la ansiedad es lo opuesto a la fe. La ansiedad es lo opuesto a la firmeza y a la confianza en Dios. Y con ansiedad llama a Daniel: Daniel. Y entonces pregunta: ¿pudo tu Dios? Vea el uso de los pronombres. ¿Pudo tu Dios? Porque hasta ese momento no era el Dios del rey. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Pero notemos que el pasaje dice que esa expresión, esa pregunta, la hizo con un tono de ansiedad. Como cuando el hijo va al colegio, a la universidad, y hace un examen que va a ser muy importante, y el hijo llega a la casa y le preguntamos con ansiedad: ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Yo imagino que el rey estaba así. Pero qué dicha lo que vino de la respuesta, porque el pasaje dice que Daniel responde: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso: mi Dios. A él sí puede hablar de mi Dios. El rey hablaba de tu Dios. Él dice: mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Hasta podríamos agregar nosotros: hasta me puse a jugar con ellos. No me hicieron daño. Nos pusimos a jugar en el foso. No me hicieron ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y entonces el rey, que había estado deprimido, afligido, ansioso, dice el versículo 23, sin ocultar su alegría. O sea, cambió. Fíjese, cuando el rey cambió su estado anímico, cuando vio que el Dios de Daniel, que es el mismo Dios que nosotros tenemos, lo salvó, lo protegió. Vea lo que hace la fe. La fe hace que una persona deprimida se sacuda de su depresión y salga adelante y siga luchando con ánimo y con firmeza por las cosas de la vida.
Aquel hombre que no había comido ahora está alegre y probablemente fue y le prepararon un banquete. Porque la fe transforma a las personas, cambia el estado anímico de las personas. Y más adelante creo yo que este hombre llegó a tener fe por el decreto que él va a hacer a partir del versículo número 25. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, vea qué interesante lo que dice el verso: no se le halló un solo rasguño. Probablemente usted ha jugado con sus gatitos y con sus perritos y al final lo rasguñan en el juego. El perrito, yo recuerdo una perrita que tenía, que me ponía a jugar con ella y de un momento a otro me hacía un rasguño en el brazo. Daniel jugó con aquellos animales y ni siquiera un rasguño se encontró en él. Pero aquí viene la clave de este pasaje. La clave del pasaje es este versículo 23. Y yo quiero que usted lo subraye muy bien ahí, porque nos da la definición de fe. ¿Qué es fe? Dice: no se le halló ningún rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Ahora nótese cómo está ahí conjugado el verbo. No dice porque Daniel confió en su Dios. No, habla me da la impresión, no sé mucho de gramática, pero me da la impresión que lo que quiere decir es que la confianza de Daniel no fue solamente en un acto, sino que era permanente, porque Daniel confiaba en su Dios. Era como que yo interpreto que era una confianza permanente. Y eso es lo que quise decir desde el principio. La fe de Daniel empezó desde que él era niño, desde que él era un adolescente, y la fue desarrollando en el transcurso de su vida. Y ahora llega aquí a una edad de la tercera edad y es un hombre de fe, porque confiaba. Qué lindo que a usted lo caractericen por ser una persona de fe. Qué triste es encontrar padre de familia, madre de familia, que ante los problemas en la familia y en el seno del hogar, en vez de haber un ambiente de confianza, hay un ambiente de tensión, de estrés, de miedo. Ahora qué va a pasar, mi marido se quedó sin trabajo, ahora qué va a pasar, el costo de la vida aumentó, ahora qué va a suceder con este problema que inesperadamente nos llegó, el anuncio de una enfermedad, el anuncio de una situación, de un accidente o de algo imprevisto. Y entonces convertimos el ambiente de la casa en un ambiente de tristeza, de aflicción. Pero qué lindo es las personas de fe. Y yo quiero decirle esto a los padres de familia: si usted es un padre o una madre de familia quejosa, que constantemente ante los problemas se llena de miedo y de terror, el problema es que no solamente sufre usted, también transmite, porque un padre, una madre temerosa transmite temor. Un padre y una madre que se queja transmite amargura a los hijos. Un padre y una madre de familia que ante las adversidades de la vida se llena de ansiedad, lo va transmitiendo a los hijos. Pero qué diferente un padre, una madre que tiene fe. Aunque usted sea jefe de hogar, quizás su hogar no, o su matrimonio se dividió y se divorció, o alguien falleció en la casa, pero si usted está ahí como una persona de fe y usted le dice a sus hijos: tenemos esta dificultad, tenemos esta adversidad, pero mi Dios me va a ayudar. Pero mi Dios, dice en su palabra, no nos dejará ni nos desamparará. Pero mi Dios está con nosotros, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces usted va transmitiendo esa fe a los hijos, porque es una cualidad de la fe. La fe se transmite. La fe se transmite. Así como el pesimismo y el miedo se transmite en el seno de la familia, también sucede la bendición de una madre de fe transmite fe. Un padre de fe transmite fe. Unos abuelitos de fe transmiten fe. Daniel está transmitiendo fe. El rey que no creía, el rey que se había deprimido y que había estado ahí sin comer, sin dormir, lleno de ansiedad, cuando vio que Daniel tiene esa fe y esa confianza en Dios, el rey abrazó esa fe, como lo va a demostrar él en el decreto a partir del versículo número 25. Entonces, ¿para qué nos sirve la fe?
Pensemos un momentito, ¿para qué nos sirve la fe? Ya mencioné, para llevar un estilo de vida que agrada a Dios. Para eso nos sirve la fe. Pero también la fe nos ayuda, hermanos, hagamos una lista de cosas en que nos ayuda la fe. Mire, la fe nos ayuda a enfrentar problemas, pruebas y tentaciones y salir victorioso. La fe nos ayuda a comprender el propósito de Dios de nuestra vida y marchar hacia adelante. La fe nos ayuda a superar las crisis en el matrimonio, en la familia. La fe nos ayuda a alcanzar una carrera universitaria o aprender un oficio. Cuando todo es tenue y desagradable, la persona de fe siempre marcha hacia adelante. Porque hay algo, si comparáramos la fe con un vehículo, la fe tiene marcha solo para adelante, no tiene marcha atrás. La fe no retrocede. El carro de la fe tiene marcha hacia adelante y tiene doble tracción, todo hacia adelante, pero no tiene marcha hacia atrás. La fe nos ayuda entonces a superar los problemas y las dificultades y vicisitudes en el trabajo. La fe nos ayuda a mejorar nuestra vida, nuestras finanzas. La fe nos ayuda a levantarnos de una bancarrota, de una crisis financiera. Nos ayuda a superar una enfermedad y a enfrentar un tratamiento médico que quizás va a durar mucho tiempo. La fe nos ayuda, hermanos, a librarnos de alguna adicción, a superar una adicción. Yo he visto personas que tuvieron adicciones por años, sea de licor, sea de drogas, pornografía y tantas adicciones que hay actualmente, y con fe en Dios salieron adelante. He encontrado personas en bancarrota que todo el panorama financiero se les desbarató, pero confiaron en Dios y Dios los sacó adelante. La fe nos ayuda a disfrutar de la vida. Nos ayuda a confiar en Dios. Podemos viajar y podemos obtener vacaciones y pasarla bien porque creemos que Dios nos va a ayudar. La fe nos ayuda a esperar un milagro de Dios. Hoy en la mañana estaba leyendo el pasaje de Mateo capítulo número 13 y comienza el Señor a hablar de las parábolas. Y el último versículo dice que Jesús fue a Nazaret, su tierra natal, el lugar, el barrio donde él se crió. Y dice la Biblia, ahí dice ese pasaje, que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. O sea, la fe me ayuda a esperar que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida. Y aunque esas promesas a veces duren un poco de tiempo, la fe me ayuda a creer que mi vida va a alcanzar y a disfrutar las promesas de Dios. La fe me ayuda a pasar por el túnel de la soledad, de la depresión, de la tristeza, por esos túneles tenues y desagradables. La fe me ayuda a eso. La fe me ayuda a creer las promesas de Dios. Yo he escuchado que hay personas que dicen que hay como 33,000 promesas en la Biblia, pero el número que más me ha gustado y me parece más adecuado es el que dice que la Biblia tiene como 7,000 promesas. Imagínense la cantidad de promesas que hay en la Biblia. Pero las promesas, para que se activen, se necesita fe. Por eso es que Jesús llega a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la fe. Por la incredulidad de las personas. No tuvieron fe. Sin embargo, si usted lee el capítulo 8 y 9 de Mateo, a usted va a encontrar allí que Jesús comienza a realizar varios milagros. Y hay unos que me llaman la atención. Y hay uno que dice que llega una mujer que estaba con un flujo de sangre y tenía 12 años de tratamientos médicos, había perdido toda su fortuna en medicinas, en tratamientos médicos, en consultas médicas, y no encontró solución. Pero un día se dio cuenta que Jesús venía en una multitud, y ella como pudo se abrió paso, y porque ella decía: si tan solo tocare el borde de la vestidura del Señor, seré sana.
Y ella se mete entre la gente y comienza a abrirse paso y llega y toca el borde del manto del Señor Jesús. Y dice la Biblia que el poder de Jesús salió y sanó a aquella mujer, y ahí mismo en el acto recibió la sanidad. Y Jesús se vuelve y pregunta: ¿quién me tocó? Y esa mujer se acerca y le dice: Señor, yo fui. Y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. La fe hace milagros, pero no es fe en la fe, es fe en el Dios a quien invocamos y pedimos ayuda. Y creyó en ese milagro, y creyó, y fue sana. La fe me ayuda a cumplir la misión de Dios en mi vida. Qué linda es la fe. Y que a la vez, qué palabra más chiquitica, es pequeñita. Una vocal y una letra. F-E, fe. Yo quiero animarle para que usted desarrolle fe, para que usted deje a un lado el pesimismo, deje a un lado la negatividad, deje a un lado el miedo y decida confiar en Dios. ¿Cómo desarrolló Daniel fe? Volvamos otra vez a nuestro pasaje, capítulo número 6, y fijémonos en el versículo 10. Dice que Daniel fue a su casa, se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre, y es importante aquí la palabra costumbre, orar 3 veces al día. Notemos una cosa importante aquí: ¿cómo desarrolló fe Daniel? Yo creo que Daniel nos da a nosotros la respuesta. Fíjese, concentrémonos otra vez en el pasaje. Lo primero que hizo fue arrodillarse. Usted y yo podemos orar en cualquier posición de nuestro cuerpo. Lo podemos orar mientras caminamos, mientras corremos, mientras estamos trabajando, mientras estamos sentados, acostados podemos orar. Pero me llama la atención el arrodillarse, porque el arrodillarse es venir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, te pido que me ayudes. Porque dice el versículo número 11 que Daniel se arrodilló implorando la ayuda de Dios. Arrodillarse significa entregarse a Dios, es depender de Dios, es decir: Señor, yo no puedo enfrentar esta amenaza de los fosos de los leones, necesito tu ayuda. Así es como usted y yo debemos de venir, arrodillarnos y humillarnos ante el Señor. Humillación significa también dependencia. Dependo de Dios para que me ayude. Y eso hizo Daniel. Mire, las personas que constantemente han hecho de la oración una costumbre van conociendo a Dios. Póngase usted a pensar. Veamos en el caso natural. ¿Por qué hay hijos que le tienen desconfianza al papá? Para poner un ejemplo. ¿Y por qué hay hijos que sí le tienen confianza a papá? La clave está en la relación. Si un papá se relaciona con su hijo, tiene comunión con su hijo, el hijo con él, y ambos disfrutan, y el papá le dice: vamos a hacer esto, y el papá cumple las promesas que le hace, entonces, que le hace al hijo, el hijo va adquiriendo, a través de la relación con papá, va adquiriendo confianza en papá o en mamá, dependiendo de la relación. Bueno, pasa lo mismo con Dios. Entre más usted tenga relación con Dios, más lo va a conocer. Por eso decía el salmista en el Salmo 27: una cosa he demandado del Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Entonces ahí en el arrodillarse y en el orar, Daniel fue conociendo a Dios. Tenía comunión con Él y vio el carácter de Dios y vio lo poderoso que es Dios, y se dio cuenta de las virtudes de su misericordia, de su bondad. Entonces esto le fue transmitiendo a él confianza. Pero veamos otra cosa en el texto. Dice que él se arrodillaba y oraba, comunión. Pero la otra cosa que hacía era alabar. Alabar también puede ser acción de gracias. Pero hay algo interesante en la alabanza. La alabanza tiene muchos beneficios. Exalta a Dios, pero también bendice nuestra vida. Pero la alabanza tiene una cualidad donde la persona deja de estar viendo el problema y se enfoca en alabar a Dios.
y comienza a decir: Señor, te alabo porque tú eres grande, tú eres poderoso. Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Mayor eres tú, Señor, que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué hace la alabanza y la acción de gracias? Enfocar nuestra mirada en la grandeza y en el poder de Dios. Por eso, cuando usted tenga problemas y dificultades, no se queje, quéjese cada vez menos y alabe y dé gracias a Dios cada vez más. Porque la alabanza tiene esa cualidad, tiene ese beneficio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, y fortalece y le da una inyección a la fe, nutre la fe. Entonces no se queje, quéjese menos. Y es más, yo le diría: quéjese ya no se queje del todo y comience a alabar. Y si usted viene un problema, viene una dificultad en el trabajo, viene una mala noticia, usted diga: Señor, yo estoy contigo, te alabo, mi vida está en tus manos. Como decía el canto que entonábamos hace un momento, que decía que Él calma toda tempestad. Y hubo dos cantos al respecto, y el otro decía: tempestades callas. Eso lo acabamos de decir en nuestro canto, y eso es lo que hacemos nosotros cuando vemos la gloria de Dios a través de la alabanza y la acción de gracias. Pero fíjese que Daniel lo hacía 3 veces al día. Era algo inherente, algo parte de su conducta, de su estilo de vida. Y ahí en la oración fue conociendo al Dios Todopoderoso. Por esa razón yo quiero animarle para que usted desarrolle una fe, la fe de Daniel, pero la fe de Daniel que le transformó su vida, la fe de Daniel que le ayudó en su diario vivir, en las funciones y responsabilidades diarias, y la fe de Daniel que le ayudó a enfrentar la adversidad, el foso de los leones, y la fe de Daniel que se mantuvo creciendo porque diariamente oraba al Señor Dios Todopoderoso. Quiero terminar contando una anécdota que probablemente usted la ha escuchado, de aquel trapecista que llegó y llamó al público. Estaba a un lado de un río y puso todos los implementos en un lado de la orilla y en el otro lado de la orilla, y puso una cuerda. Como muchos lo conocían, entonces este hombre, la gente se acercó y este hombre hizo un desafío y le dijo a las personas: ¿cuántos creen que yo puedo subirme sobre la cuerda, ir al otro lado de la orilla y devolverme? Y la gente aplaudía y decía: sí, sí, creemos. Obviamente sabían quién era él, era un experto trapecista. Y entonces, en efecto, él caminó hacia la orilla y regresó. Tomó un carretillo y dijo: ¿cuántos creen que yo puedo ir con este carretillo sobre la cuerda, ir a la otra esquina y devolverme? Y la gente aplaudía: sí, sí, usted puede. Y lo hizo, fue a la otra orilla y regresó con el carretillo sobre la cuerda. Cuando regresó nuevamente, le dice a la gente: ¿cuántos creen que yo puedo montar o subir una persona sobre el carretillo, ir a la otra esquina, a la otra orilla y regresar? Y la gente aplaudía: sí, 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 tú puedes. Y entonces hizo una segunda pregunta: necesito un voluntario. Y ya no hubo voluntarios. A veces nos pasa parecido con Dios. Decimos: sí, Señor, tú puedes, tú eres grande, tú eres poderoso, pero a la hora de la prueba, nuestra fe se achica, se debilita y no creemos que Dios nos puede ayudar. Pero en esta mañana yo quiero recordarle aquel pasaje de Isaías 41:10 que dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas. Si esta mañana usted está pasando un momento difícil, agobiante, está pasando por el túnel de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, o simbólicamente o ilustrativamente estás inmerso en el foso de los leones, el Señor está aquí para ayudarte. Termino leyendo este pasaje.
que dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Creer, confiar en Dios es una decisión. Crezca en la fe. Mi desafío en esta mañana es: crezca en la fe. Si tu fe se ha debilitado porque has dejado de orar, porque has dejado de tener comunión con el Señor y con su palabra, y su fe se ha debilitado, y estás pasando por el túnel de la ansiedad, de la depresión, o estás en el foso de los leones, yo te invito a que te pongas de pie y dígale: Señor, te necesito. Tú me amas. Decida confiar, como decía el David: aunque una guerra estalle contra mí, yo estaré confiado. Y no se necesita una gran fe. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Un grano es algo pequeño. Solamente dígale: Señor, ayúdame. Decido confiar. Yo voy a salir adelante porque tú estás conmigo. No por mis capacidades, no por mis habilidades. Yo confío en ti, Señor. Yo decido subirme y pasar a la otra orilla con el Señor, y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Por fe andamos, no por vista. Si esta mañana necesitas de Dios un milagro, una fortaleza interna en su corazón, tu fe se ha debilitado, Él está aquí para ayudarte. Permítame orar. Señor, tú nos conoces muy bien. Tú sabes que ante las amenazas de los fosos de la vida, de la adversidad, en esos fosos de depresión, de malas noticias, en esos fosos, Señor, en que nos sentimos atemorizados, el mundo, Señor, a veces es como un foso donde constantemente tenemos pruebas que atentan, que arremeten contra nuestra fe. Pero aquí estamos, Señor. Tú dices en tu palabra que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. En este momento, Señor, nuestra fe se ha debilitado, pero no se ha destruido. Y en el nombre de Jesús te pedimos que con esta pequeña fe que en este momento tenemos, la vigorices, la fortalezcas, porque creemos que tú, Señor, nos puedes ayudar. Tú estás como poderoso gigante a nuestro lado. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme si tú estás con nosotros? Por eso, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que ayudes y bendigas a mi hermano, a mi hermana. Si alguien está pasando momentos difíciles en sus finanzas, te ruego, Señor, que le ayudes con sabiduría, con inteligencia, con visión, para salir, Señor, de la situación económica en que se encuentra. Si alguien está en un tratamiento médico y se ha desilusionado y se ha desencantado, te pido que en esta mañana el poder de tu Espíritu renueva la fe, renueva el ánimo, renueva, Señor, el ánimo de tu hijo, de tu hija. Si en el matrimonio están pasando dificultades, te ruego que visites en esta mañana en el nombre de Jesús y bendice las familias aquí representadas, Señor. Si alguien, Señor, está luchando con una adicción y se le ha sido difícil salir adelante, te ruego en esta mañana en el nombre de Jesús que tú le des fuerzas,
coraje y valentía para salir adelante. Y así como tapaste la boca de los leones para que Daniel estuviera aquella noche ahí en el foso tranquilo y sereno, te ruego que serenidad, paz, la paz que viene de nuestra fe en ti, sea en este momento sobre la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita un milagro en cualquier área, en este momento confiamos en ti. Decidimos confiar en ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que que el Señor les bendiga.